Hola amigos, soy Sergio Rivera. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Sergio. Pues vamos a hablar de Suzuki, marcas. pero con un detallito de Honda, ¿no? Sí, fíjate que nos han dicho, ¡se les pasó! El Civic. Ay, lo aman al Civic. No, aunque nos hubieran pasado un coche no muy amado, es una falla nuestra, ¿no? Entonces, una disculpa porque se nos fue el Civic, pero bueno, la nota que yo daría al Civic sería 8 en promedio. Si pudiera separar el Civic Turbo del Civic normal, pondría 9 al Civic Turbo y 7 al Civic aspirado. ¿Por qué? Porque el Turbo tiene un manejo muy bueno, a pesar de la caja CVT, el Turbo se comporta de una manera bastante buena, el coche es rápido, es agradable, puede ser incluso divertido como Civic no era divertido hace mucho tiempo. Pero el no Turbo no, el no Turbo es aburrido, y es caro. Entonces por el no Turbo tú encuentras en el mercado cosas más interesantes, una Elantra me parece más interesante, mejor valor-precio, o un Mazda 3S es mejor valor-precio, mucho más divertido que un Civic, por precios similares, ¿sabes? Entonces por eso 7, tal vez hasta 6, pero no, dejamos en 8, digamos en promedio para el Civic en general, y espero que con eso quede saldada nuestra deuda. Con Civic. También nos dijeron del Sandero RS, pero no sé qué tanto. El Sandero RS, bueno, lo que pasa es que es una versión, ¿no? Hablamos del Sandero en general. El Sandero RS, el problema es precio. Cuesta 250 mil pesos, es un coche con motor aspirado, con 150 caballos, está muy bien, se maneja bien, es divertido, es agradable, tiene poco espacio, tiene terminados pobres, es un Sandero, ¿no? Y cuesta 250 mil pesos, tú pones 270 y compras un Golf. Antes, de hecho, cuando llegó el coche, costaba lo mismo que un Golf, o sea, o a 10 mil pesos de diferencia para un Golf. Ahora son 20, pero aún así, 20 es muy poquito. Para un coche que tiene 150 caballos también, pero turbo, o sea, son 150 caballos reales, que no pierde fuerza con la altitud, y tiene 7 bolsas de aire, tiene más espacio, tiene mejor reventa, tiene mejores terminados, o sea, sí, no está hecho para competir con el Golf, no está hecho para competir con el Golf, pero si tú tienes 250 mil pesos y quieres comprar un coche, es que con ese voy a correr, y compras un Golf, le vas a poner una pela al Renault RS. Entonces, incluso si lo que es para correr, el Golf, que no está hecho para eso, le pone una pela al Sandero RS. No, y también el prestigio ganado por Golf. No es lo mismo que tú traes, traigo mi Sandero. Pues chido, güey. O que traigo un Golf. Tienes que ser muy renolero. ¿Es mal coche? No es mal coche. Pero está a un precio más caro de lo que debería. Ese coche a 230 diría, órale, está súper bien. Pero 250. A mí no me gusta, como siempre te he dicho, las versiones, digamos, de coches pobres, como los Fiestas, y luego los suben a hacer los supercarros. No, porque yo ya no siento ahí que mi lana vale. Sí, yo entiendo, yo creo que sí hay versiones que valen la pena. Solo no creo que el RS sea una, porque ya por precio entra en territorios donde encuentra cosas mejores. Bueno, ya lo empezamos con Suzuki Swift. Mira, yo esperaba ver ahorita en París el nuevo Swift, no hubo nada, y ese es el gran problema de Suzuki de toda la vida. Se tarda 43 años y medio en cambiar el faro, y cuando lo hace a veces lo empeora, y fue el caso ahorita de París, no con el Swift, a rato les platico. El Swift es un buen coche, es un coche divertido, es un coche agradable de manejar, el diseño todavía aguanta. O sea, a pesar de que ya tiene alrededor de 9 años, creo, en el mercado, todavía aguanta el diseño, no se ve mal, pues. Pero es un coche que tiene algunos defectos que no me parecen justificados. Uno, para ampliar el espacio trasero, que la generación anterior era ridículo, Suzuki quitó cajuela, y ahora la cajuela es ridícula. Entonces, cabes 2 bolsas de súper, si no están muy llenas, ¿no? Van a caber ahí, si no era quincena. Si no, pues no, exacto, ¿no? Luego, las versiones básicas en México solo tienen 2 bolsas de aire. Y las versiones equipadas, que tienen 6, son carísimas. O sea, ya compras coches ahí con más potencia, con
mejores terminados, etcétera, como por ejemplo un Kia Rio, ¿no? Entonces ya alrededor de 240 creo que vale, ¿no? O algunas versiones de Ibiza, etcétera, ¿no? En fin, esa es la parte del Swift que no me gusta mucho. Luego está el Swift Sport, que el Swift Sport sufre de lo mismo, de algo parecido que el Sandero RS. Es una versión con más potencia, más divertido, más agradable, lo que tú quieras de gusto. Este sí tiene seguridad, pero su precio, dices, de nuevo, ¿qué te compras eso? Un Golf, y no hay mucho que pensar. O sea, el Golf lo gana de calle. ¿Ves? Entonces, por eso no se vende. O sea, no ves un Swift Sport en la calle por nada. O sea, hay menos Swift Sports en la calle que trofeos en la vitrina del Atlas. Te manchaste. O sea, más o menos por ahí va el asunto. Bueno, Kisashi. Bueno, la calificación. La calificación 7. ¿7? Bien. Bueno, es Cias. Sí, lo que pasa es que los estoy viendo aquí de su website, okay, y los tienen brincados. No, entonces vamos por ahí para que no nos perdamos. Kisashi. Me parece un coche bonito, menos bonito hoy que cuando se lanzó. Hoy ya se me hace que se ve gordito, o sea, como, ¿sabes? Los hombres que cazaron y engordaron como nosotros comprenderemos. Es un coche bien aburrido. Es un motor 2.4 lento, una caja CVT que no te da ninguna emoción. Ahora es bien terminado, tiene un buen nivel de seguridad, es durable y es bonito. Sí, es bonito, Sergio. Sí, es bonito. Yo cuando sale bonito, sí es. Es bonito. No sé si sea bueno, ni sé si sea correlón, pero bonito. Es bueno, no, correlón no es. O sea, lento. Pobrecito, muy lento. Pero es buen coche, así es durable, etcétera, ¿no? O sea, en eso, pues, yo le doy 7 también. Y vamos a un corte. Entonces, vamos a un corte y regresamos con la S-Cross. Muy bien. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Bueno, regresamos y estamos platicando sobre Suzuki. Tocaba S-Cross. Sí di 7, ¿no? 7 para el Kisashi. La S-Cross, empiezo con la nota antes del coche, 5. Y creo que le estoy haciendo un favor. ¿Sabes esas cosas, Lalo, que te da coraje cuando un coche nuevo es peor que el anterior? Como pasó con el Sentra, por ejemplo, ¿no? El Sentra actual es inferior a la generación anterior. O sea, el Sentra era un buen coche y lo transformaron en un mal coche. Pasa lo mismo con el S-Cross. El SX4 era muy buen coche, tanto el crossover como el sedán. Buen manejo, divertido, bonito, agradable. Y el SX4 era, en su versión crossover, estaba diseñado en conjunto con Fiat. En Italia se llama Sedici, ¿no? Y tenía los faros basados en las máscaras kabuki japonesas. O sea, el coche era bien bonito. Y luego lanzan la S-Cross, que para empezar era fea, en mi opinión particular. Sí, es una cuestión de gusto. Para mí era fea, como fea. O sea, nivel fea. Y ahora lanzaron la nueva en París. Y lograron transformar lo feo en horrible. O sea... Nomás no. Es lenta. Pues el Kisashi es lento, la S-Cross es lo que le sigue de lenta. Es muy, muy lenta. Le suena todo. No es durable. Es una camioneta que tiene muchos problemas de calidad y eso. Mucha gente me reclama. Yo tengo ejemplos en la familia de gente que han comprado S-Cross y se han arrepentido, etc. O sea, mi suegro, por ejemplo, tenía un SX4, estaba feliz, llega la S-Cross, no, pues es que esa la nueva compró y toma,
Y no es barata, 274,000. Así es, por si fuera poco, es cara. Entonces, 5, casi 4. No, sí, le estás haciendo un paro. Es que con esa lana ya te compras otras cosas. Claro, por supuesto. La nueva Vitara es la que seguiría. La nueva Vitara, mira, la versión más equipada es la única que estaría teóricamente recomendable por seguridad. Tiene 7 bolsas de aire, ok. Pero las básicas solo tienen 2. Todas son igualmente lentas. Menos que la S-Cross, se mueve un poquito mejor que la S-Cross, que es más ligera. Pero sigue siendo lenta. Le suena todo. Se muestra un armado de una calidad pobre. Muestra también una plataforma débil. No me parece un buen producto. Además, es cara. Entonces, Vitara pone 6 porque hay una versión con 7 bolsas. Si no, hubiera sido el mismo 5 de la S-Cross. Aquí en su website dice que sigue el Ciaz y luego la Gran Vitara. Ciaz. De nuevo, es que es difícil ayudar a Suzuki cuando ellos mismos no se ayudan. La única versión que más o menos puede comprarse razonablemente, de una manera razonablemente inteligente del Ciaz es el básico, ¿no? Que en cuánto andaba poco menos de 200, no sé si ya rebasó los 214,990 la versión GCLTM. A ver, tú te comprarías ese coche con un motor de 101 caballos, con 2 bolsas de aire por 217, o comprarías un Kia Rio con 6 bolsas, con 137 caballos por 202. O sea, está más caro. Claro, o sea, tú ves, sabiendo eso, ves a alguien con un Rio Sedán en la calle, con un Ciaz, ¿a quién catalogas como una persona inteligente y pensante? Claro. ¿Sí? Entonces, por eso, el Ciaz tiene 4. No, o informada, porque yo creo que también el gran problema es que la gente, pues, vamos a ponernos aquí, me gustó, y los vendedores... ya, de una vez, sí. Es que, por ejemplo, tendremos que ver que, por ejemplo, si va mi mamá, pues es una señora grande, va mi papá, o va gente así, pues no... Pero está mal, sí, yo entiendo que eso pueda pasar, pues si no hubiera ese tipo de personas, no vendería ni uno. Claro. Sí. Pero nuestro trabajo es decirles, no compren porque hay mejor opción. Sí, cuando digo no compren, no estoy diciendo que es un coche malo en el sentido de se va a descomponer. Cuando yo digo un coche es malo, de una nota baja, no es de, es que yo tengo uno, o sea, siempre sale el fulano, hablo del Compass, tengo un Compass y me ha salido re bueno, no se me descompone. Un coche que no se descompone no necesariamente es un coche bueno. Un coche, para llegar a ser bueno, él debe tener un buen nivel de seguridad, de espacios determinados, de durabilidad y valor por tu dinero. Y cuando ves el precio, decir, por ese precio no había nada mejor en el mercado. Entonces yo califico un coche como bueno o malo cuando hay o no hay cosas mejores en el mercado por ese dinero. Por el precio del Ciaz hay cosas mejores en el mercado. Por ejemplo, el Kia Rio, por ejemplo, el Honda Fit, por ejemplo, el Seat Toledo, por ejemplo, el Nissan Versa. Porque pueden incluso ser inferiores en algunos aspectos. Por ejemplo, los terminados del Ciaz son mucho mejores que en un Versa. Porque estoy recomendando un Versa o un Vento. Son mucho más baratos. Es más valor por tu dinero, pues. Y ese es el gran problema de Suzuki. La Gran Vitara. La Gran Vitara me parece que a pesar de todos sus años, es el mejor producto de Suzuki. Yo le pongo un 6 por vieja. Tenía todavía tracción trasera, ¿no? Tracción trasera es muy buena en un sedán deportivo, es muy buena en un coupé deportivo, pero en un SUV realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es una buena camioneta, hay excepción, tú tuviste malas experiencias con Gran Vitara en la familia. Mi hermana tiene una y le costó lo que cuestan aquí, 360,000 pesos, y pues las ves por 150 en 2 años, entonces dices tú, santa cachucha. Sí. Pero en general es una camioneta durable, de buenos terminados, todavía se ve bonita en mi opinión, ¿no? Más o menos bien, pero de nuevo, por lo que cuesta hay opciones mejores. No le salió mala, quiero aclarar, o sea, no le ha fallado nada, no le salió mala. A mí lo que me encabrona es que haya perdido 200,000 pesos en 2 años. Entonces
Entonces, 7 para la gran Vitara. Sí, y estaba viendo el Kisashi, 370,000, pues tampoco está barato. O sea, es que los precios no ayudan. O sea, te dirán esa calidad, pero te dicen, de a 200 joven, dices, pues 370,000, te compras un Accord, un Mazda 6 o un Kia Rio, por ejemplo, por 363,000 pesos. Compras cualquier Rio, un Kia Optima. Tienes un Kia Optima EX, que es el segundo de abajo hacia arriba. Ya tiene piel, ya tiene memoria del asiento, ya súper espacio adelante y atrás, un motor con 184 caballos, GPS, oye, pero bueno, cámara de reversa, o sea, un nivel ¿cómo es de que equipo. pueden subsistir estas marcas? ¿Tienen otros mercados donde venden más barato, donde son los únicos, donde... Eso es tema para un programa aparte. Bueno, Suzuki, ya. Bueno, adiós. Gracias. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Saludos a mis amigos puertorriqueños. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.